Patología del ser humano, presentado por Brenda Paula Cote Gómez de la Universidad Antonio Nariño, Bogotá, Distrito Capital. Patologías frecuentes en Colombia: la obesidad, problemas respiratorios, enfermedades del corazón, cáncer en hombres y en mujeres. Mi tema a exponer son las principales patologías de la última década en Colombia. Esta es una imagen de un paciente enfermo con problemas cardiovasculares. El sistema arterial epicárdico coronario está formado por las arterias coronarias derecha e izquierda y sus ramos principales. Las arterias coronarias derecha e izquierda se originan de sus respectivos orificios situados en los senos de Valsalva derecho e izquierdo. El tronco común de la arteria coronaria izquierda recorre una distancia variable entre 1 y 25 milímetros para bifurcarse después en la arteria coronaria descendente anterior y en la arteria coronaria circunfleja. La arteria descendente anterior se distribuye por el surco interventricular anterior dirigiéndose hacia la punta del corazón. En su trayecto da origen a dos grandes grupos de arterias: el sistema de las arterias perforantes septales y el sistema de las arterias diagonales. Como resultado de esta segmentación, la arteria descendente anterior será responsable de la irrigación del miocardio ventricular izquierdo anterolateral, apical, septal medio y anterior. La arteria circunfleja se distribuye por el surco auriculoventricular hacia la izquierda y hacia atrás. A lo largo de su trayecto da origen al sistema de arterias obtusas marginales y posterolaterales. Estas arterias se distribuyen perpendicularmente a la arteria circunfleja a lo largo del borde obtuso del corazón, su cara lateral y su cara posterior, hasta cerca del surco interventricular posterior. La arteria circunfleja será responsable de la irrigación de la cara lateral del ventrículo izquierdo y en mayor o menor importancia de su cara posterior, dependiendo del desarrollo de los ramos posterolaterales derechos y del origen de la arteria descendente posterior. La arteria coronaria derecha discurre por el surco interventricular en dirección posterior y hacia la derecha, originando a pocos centímetros de su trayecto la arteria del cono que irriga la porción más distal del infundíbulo ventricular derecho y la salida de la arteria pulmonar. Aproximadamente en el inicio del tercio medio del trayecto de la arteria coronaria derecha se origina la arteria marginal aguda, que distribuyéndose por el margen agudo del corazón es responsable de la irrigación del ventrículo derecho. Al alcanzar la cruz cardíaca, la arteria coronaria derecha se suele ramificar en la arteria descendente posterior y en los ramos posterolaterales derechos, estos últimos en número variable y de mayor o menor desarrollo. La arteria descendente posterior se distribuye por el surco interventricular posterior en dirección craneocaudal buscando la punta del corazón y originando el sistema de las arterias descendentes posteriores, responsables de la irrigación del tercio más posterior del tabique interventricular. La arteria coronaria derecha es responsable de la irrigación del miocardio ventricular derecho, miocardio ventricular izquierdo posterior y septal posterior. A través de la arteria del nodo sinusal y de la arteria del nodo auriculoventricular, la arteria coronaria derecha irriga elementos fundamentales del origen y conducción del impulso eléctrico. En un 50% de los casos, la arteria del nodo sinusal se origina de la arteria circunfleja. Se reconocen en el corazón tres grandes sistemas de drenaje venoso: el seno coronario y sus venas tributarias, las venas ventriculares anteriores derechas y las venas de Tevesio. El seno coronario se localiza en el surco auriculointerventricular posterior, cerca de la cruz del corazón. En él fluye la sangre venosa procedente de la gran vena cardíaca, de la vena cardíaca media, de la pequeña vena cardíaca, de las venas posteriores del ventrículo izquierdo y de la vena oblicua auricular izquierda o vena de Marshall. El seno coronario recoge predominantemente la sangre procedente del ventrículo izquierdo, drenándola en la aurícula derecha cerca de la desembocadura de la vena cava inferior. La vena interventricular anterior discurre por el surco interventricular anterior, ascendiendo paralela al trayecto de la arteria coronaria descendente anterior. Al alcanzar el surco auriculoventricular, tuerce a la izquierda y se dirige posteriormente por el surco, recibiendo en este punto el nombre de gran vena cardíaca.
Existen de 2 a 4 venas anteriores cardíacas que drenan el miocardio ventricular derecho anterior. La obesidad. La obesidad es una de las enfermedades metabólicas más antiguas de la humanidad. Sin embargo, hasta hace relativamente poco se ha reconocido como tal y se ha evaluado el cortejo funerario de la campaña. El interés de los antiguos investigadores estuvo por mucho tiempo centrado en epidemias muy ruidosas que producían mortalidad masiva, particularmente de tipo infeccioso. Las siguientes imágenes es para mostrar mujeres con problemas de obesidad. Pero, ¿qué es la obesidad? La obesidad es una de las enfermedades más antiguas del mundo. Sin embargo, hasta hace relativamente poco se ha reconocido como tal, debido a su gran incidencia en la salud pública por sus características epidémicas y por las funestas asociaciones que la acompañan. Términos de la obesidad. Se conoce como la obesidad, diabetes mellitus, tejido adiposo, metabolismo basal, termodinámica, hiperfagia, salud pública, leptina, apetito, ansiedad. Este par de pulmones podría pertenecer a un adolescente sano o a un adulto joven. Cada una de sus 300 millones de cámaras microscópicas cuenta con una superficie enorme, la de una pista de tenis, a fin de absorber el esencial oxígeno e introducirlo en la sangre. Pero estos otros pulmones son muy diferentes. Han quedado dañados por los hábitos de su propietaria. Christine, de 58 años, se está asfixiando. Sin ayuda, morirá. El problema está en sus pulmones. 30 años fumando han acabado por pasarle factura. Durante años, sus pulmones han bregado por mantenerse con vida. Pero ahora Christine ha llegado al punto crítico en el combate entre su dañino vicio y la valerosa lucha de su cuerpo por defenderse. Los pulmones de Christine han sido invadidos por una bacteria hostil. A un organismo sano, esta bacteria no le causaría más que una leve tos. Pero para Christine podría ser mortal. Christine ya no recibe el vital oxígeno que necesita. Y lo que es peor, esta carencia de oxígeno está afectando a las señales del cerebro, lo que le provoca confusión y miedo. Pero su cuerpo maduro no se rendirá sin lucha. A fin de aportar la mayor cantidad posible de oxígeno al cerebro, su organismo ha paralizado todo cuanto no sea absolutamente vital, como la digestión. Los vasos sanguíneos de la piel se han constreñido, enviando así más sangre a sus órganos vitales y dejándola pálida. Esta asombrosa reacción de supervivencia da a Christine unos preciosos minutos de vida. Pero ni siquiera esto es suficiente. Christine necesita ayuda, de modo que se le ha puesto una mascarilla que suministra aire rico en oxígeno a sus pulmones. Está grisácea, pálida, sudorosa y no está del todo consciente, o sea que tiene un nivel muy alto de dióxido de carbono. El cerebro de Christine está intoxicado por el dióxido de carbono. Normalmente los pulmones eliminan este gas residual del organismo, pero esos pulmones han sufrido abusos durante demasiado tiempo y ya se han rendido. Si el nivel de dióxido de carbono continúa incrementándose, entrará en coma y podría morir. Los médicos le administran un medicamento que debería relajar los músculos del interior de los pulmones, abriendo así los alveolos para que pueda entrar más aire. Pero no sirve de nada. Debido a la falta de oxígeno, ahora está tan confusa que ni reconoce a su marido. En el interior de sus pulmones, muchos de los alveolos están tan deteriorados que ya no funcionan. Así de aplanados no sirven para deshacerse del venenoso dióxido de carbono. El estado de Christine se agrava por momentos. El equipo médico se ve obligado a probar otra estrategia. La conecta a un respirador. La mascarilla debería ayudar a Christine a respirar insuflando aire en sus pulmones, ayudando a sus músculos y obligando a los alveolos a abrirse. Pero dada la extensión del daño que ha hecho a sus pulmones, quizá hasta esta medida falle. Pero entonces, el maduro cuerpo de Christine comienza a recurrir a sus propias y ocultas reservas de vigor. En el interior de los pulmones, sus flácidos alveolos se abren, permitiendo el flujo de entrada y salida de aire a cada bocanada.
Su cuerpo pasa enseguida al modo de recuperación. Sus pulmones eliminan rápidamente el exceso de dióxido de carbono. La sangre vuelve a redirigirse a su piel y las células cerebrales recuperan su función al cabo de unos minutos. Los gases sanguíneos de Christine están mucho mejor ahora que está con la ventilación no invasiva. El dióxido de carbono ha vuelto a su nivel normal, como se puede comprobar al ver que tiene mucho mejor aspecto. Gracias a la ayuda médica y, lo que es más importante, a su propio organismo, Christine ha sobrevivido a su infección pulmonar. Su sistema inmune, fortalecido por años de experiencia y amenazas, ha rechazado con éxito al invasor. Al día siguiente, está lo bastante bien como para desconectarle el respirador. Los pulmones de Christine nunca se recuperarán totalmente. No obstante, los cuerpos maduros están equipados con unas reservas ocultas, de modo que a Christine aún le quedan muchos años de vida. Su organismo la ha salvado de una muerte inminente. Ya no fumo más. No vuelvo a fumar. El fumar se ha acabado. Otra causa de muerte para hombres como para mujeres en Colombia es debido al cáncer, tanto como en órganos digestivos, peritoneos, tumores de labio, la cavidad bucal y faringe, etc. En esta gráfica podemos observar el número tanto de hombres como de mujeres, porcentajes de muertes debido a esta patología que hemos mencionado como tal. Esta gráfica a continuación es para resaltar con mayor claridad la muerte tanto de hombres como mujeres en total debido a los tumores, cáncer, etc. Patología ya mencionada. Muchas gracias.